Buenos días o buenas tardes, depende de dónde se encuentren, hermanos. Bienvenidos a este servicio de día sábado. Es un gusto poder saludarlos desde acá, desde la ciudad de Santiago de Chile, desde mi país. Esta mañana les quiero hablar acerca de algo muy importante que es muy atingente a estos tiempos que estamos viviendo. Y nosotros como cristianos, ¿cierto? Deberíamos estar pendientes y deberíamos estar siempre con nuestro foco puesto, considerando estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Vamos a ir a una escritura inicial. Vayamos por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Y esta escritura la voy a leer desde la versión Reina Valera. Dice Efesios 5:15. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso, hermanos, es muy cierto hoy en día. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y los días, cada día que pasa, es más malo que el día anterior. Entonces esta es una exhortación que se nos está dando para nosotros y que deberíamos tomar ahora en este tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces nosotros, en estos tiempos, que sabemos que son los tiempos del fin, deberíamos de estar aprovechando bien nuestro tiempo, para que podamos entender realmente cuál es la voluntad del Señor. El propósito de esto, de que seamos diligentes, es que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, que podamos entender el plan de Dios y que podamos estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Entonces, lo que vamos a hacer en este corto mensaje, ya que estamos viviendo en tiempos malos, en tiempos peligrosos, es revisar algunas de las cosas, así como a modo general, en las que deberíamos estar aprovechando nuestro tiempo, para que así podamos ser entendidos en la voluntad de nuestro Señor. Y voy a enfocarme principalmente en 3 puntos, y el primero de ellos lo vamos a ir a ver a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y este primer punto es estudiar diligentemente la palabra de Dios. Como se nos dijo en Efesios 5, que andemos con diligencia, en 2 de Timoteo 2, versículo 15 se nos dice, estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios. Un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Entonces, el propósito principal de estudiar diligentemente para nosotros es que podamos dividir correctamente la palabra de Dios. Y así, al dividir correctamente la palabra de Dios, vamos a poder entender cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y generalmente cuando leemos esta escritura nos quedamos ahí, ¿cierto? En el versículo 15. Pero lo que dice en el versículo 16 en adelante también es muy importante porque nos da un poquito de contexto de lo que estaba pasando en ese momento. En el versículo 16 dice, pero evita balbuceos profanos. Y esa palabra que se traduce como profano ahí en el griego hace referencia a, según un léxico griego, a cruzar el umbral de lo que es santo. Entonces son palabras, o son, aquí dice balbuceos, y un balbuceo es una palabra que se entiende poco, ¿cierto? Que no tiene mucho sentido, y por eso dice balbuceos profanos y vanos. Que esas son palabras que no se entienden, y que pasan el umbral de lo que Dios ha establecido como santo. Entonces podemos estar hablando cosas que realmente no son de Dios. Podemos estar hablando cosas que se alejen de la voluntad del Señor. Porque dan lugar a más impiedad. Y sus palabras corroerán el cuerpo como gangrena, de quienes son Himeneo y Fileto. Verso 18. Quienes se han extraviado de la verdad, reclamando que la resurrección ya ha tenido lugar y están destruyendo la fe de algunos.
Entonces, uno de los propósitos que tenemos nosotros al estudiar diligentemente es que podamos entender correctamente las doctrinas de Dios, que nos podamos enfocar en lo que realmente Dios aprueba, que no pasemos el umbral de lo que Dios ha establecido como santo y que nos concentremos en eso, que nos concentremos en la verdad de Dios. Aquí dice, y aquí está dando un ejemplo, ¿cierto? Que estas personas estaban reclamando que la resurrección ya había tenido lugar, o sea, estaban dando una falsa doctrina. En este caso, una doctrina referente a la resurrección del Señor. Y estaban destruyendo la fe de algunos. Esto destruye la fe, hermanos. Y nosotros no estamos llamados a ser destructores de la fe. Todo lo contrario, tenemos que ser constructores de la fe, edificadores de la fe. Vayamos a 1 Timoteo 4, versículo 13. Y ahora, de aquí en adelante, estoy leyendo de la versión fiel. 1 Timoteo 4, 13 dice: hasta que yo vaya, y esto se lo dice Pablo a Timoteo, que era un ministro, un anciano, un siervo del Señor, pero también es una instrucción para nosotros, para cada uno de nosotros, independiente el rol que tengamos, independiente de la función que cumplamos en el cuerpo de Cristo. Hasta que yo vaya, dedícate tú mismo a la lectura, al ánimo y a la doctrina. Entonces, en esto tenemos que estar ocupando nuestro tiempo, hermanos. Esta es una de las cosas en las que tenemos que estar aprovechando el tiempo, a la lectura, al ánimo, porque la lectura levanta el ánimo y conforta, ya la doctrina, y la doctrina es enseñanza, pero la correcta enseñanza, que tiene que estar basada en la verdad de Dios. No descuides el don espiritual que está en ti. Y todos nosotros tenemos un don espiritual, y el don espiritual más grande que se nos ha dado a cada uno de nosotros es el Espíritu de Dios. Y después de eso, Dios reparte a cada uno dones específicos y capacidades distintas, que vamos a ver más hacia el final de este mensaje, que nosotros debemos usar cada uno para el beneficio de los hermanos y del cuerpo de Cristo. Pero dice acá, no descuides el don espiritual que está en ti, el cual te fue dado por profecía con la imposición de las manos de los ancianos. Medita en estas cosas, entrégate tú mismo enteramente a ellas, para que tu crecimiento, ahí está, crecimiento, construcción en la fe, pueda ser aparente a todos. Sé diligente contigo mismo y con las doctrinas. Continúa en ellas, porque al hacer esto te salvarás a ti mismo y a aquellos que te oyen. Entonces, como primer punto, debemos ser diligentes y aprovechar nuestro tiempo en estudiar diligentemente la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de nuestro Señor, lo que Dios aprueba, la verdad de Dios. Como segundo punto, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Como segundo punto, de lo que debemos estar ocupando nuestro tiempo es orar sin cesar. Orar sin cesar. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y en esta misma cosa siendo vigilante, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Entonces dice orando en todo tiempo. Y dice con toda perseverancia, y eso significa que debemos ser constantes, consistentes, que debemos ser diligentes en orar. Con toda perseverancia, y aquí nos da algunos tips de oración el apóstol Pablo, suplicando por todos los santos, y esos son nuestros hermanos, los hijos de Dios. Y también nos dice en el versículo 19, y por mí, que audacia de habla me pueda ser dada para que pueda abrir mi boca, para dar a conocer el misterio del Evangelio. O sea, también tenemos que orar por aquellos a quienes les ha sido dado el predicar la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios. Es un punto importante que debemos tener siempre en consideración en aquellas cosas que debemos estar orando. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Y este es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice, oren incesantemente, o como dice la Reina Valera, orad sin cesar. Oren incesantemente, o sea, no se cansen, no sean flojos en orar, oren siempre. Y dice el 18, y aquí nos da otro de esos tips que podemos tomar como para la oración. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús concerniente a ustedes. O sea, cualquier cosa que pasa en nuestras vidas es la voluntad de Dios y debemos estar conscientes de eso y debemos estar seguros de eso. Entonces, de ahí, en nuestras oraciones deben siempre estar rebosando en agradecimiento a Dios el Padre por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas.
Y siempre tengamos en mente ahí Romanos 8:28, que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, orar incesantemente y siendo agradecidos en todo. Colosenses 4, versículo 2, nos dice, Colosenses 4:2 nos dice, continúen firmemente en oración, o sea, no decaigan, velando en ella con acción de gracias. Nuevamente se nos hace ese énfasis en que seamos agradecidos. Y orando por nosotros también, para que Dios pueda abrirnos una puerta para proclamar el mensaje del misterio de Cristo. Un segundito acá. Para que, dice acá, que pueda hacerlo, perdón, dice, que Dios pueda abrir una puerta para proclamar el mensaje del misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Entonces, que pueda hacerlo manifiesto, como es necesario para mí hablar. Entonces, el Señor quiere que tengamos siempre presente en nuestras oraciones a aquellos que predican la palabra, como vimos en la escritura anterior, y que seamos agradecidos. Podríamos tomar como una escritura adicional, 1 de Pedro 4:7, que nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y así estamos viviendo, hermanos. El fin de todas las cosas se acerca, el regreso de nuestro Señor está cada vez más cerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Entonces, una de las cosas importantes en las que tenemos que estar ocupando nuestro tiempo en estos tiempos del fin es en orar sin cesar. Y veamos un tercer punto, vayamos a Gálatas 6, versículo 9, y este tercer punto en el que debemos estar enfocándonos y aprovechando nuestro tiempo con diligencia es en ocuparnos en buenas obras. Ocuparnos en buenas obras. En Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Que seamos perseverantes, que seamos diligentes. Es el mismo mensaje, es lo mismo que se nos estaba diciendo en las otras escrituras con respecto a estudiar, con respecto a orar, pero aquí dice que seamos perseverantes en buenas obras, en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los que son de la familia de la fe. Entonces tenemos que hacer bien a todas las personas, según tengamos oportunidad, pero con un énfasis, ¿cierto? Especialmente en nuestros hermanos. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque esto es importante para nosotros, hermanos. Vayamos a una escritura en Juan, en el Evangelio de Juan, en Juan 3, 19, y veamos por qué es importante que nosotros estemos perseverando en buenas obras. De hecho, este es uno de los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesús vino. Vino no solamente para salvarnos de nuestros pecados, que sí lo hizo, ¿cierto? Y darnos redención y justificación delante del Padre. Pero Él vino también para que seamos un ejemplo en buenas obras. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. Porque todo el que practica maldad odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no puedan ser expuestas. Pero aquel que practica la verdad, entonces el énfasis es en practicar, en hacer la verdad, viene a la luz, para que sus obras puedan ser manifestadas. Esto tiene que ser algo evidente en nuestras vidas, hermanos. Tiene que ser algo que se note, no para jactarnos ni no para gloriarnos, sino que es para la gloria de Dios, es para la gloria de su Hijo, para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Entonces, cualquier obra buena que nosotros hagamos tiene que venir del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Son las obras de Dios las que tenemos que hacer. Y son obras de carácter
espiritual principalmente, que claro, tienen un reflejo en lo físico, en cosas que tenemos que hacer físicamente, pero parten de algo espiritual, parten motivadas por una intención, parten motivadas por el corazón, parten motivadas por lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y por nuestra actitud hacia aquellas cosas que Dios nos pide. Vayamos a una escritura final en Romanos 12, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de esas obras espirituales que debemos estar haciendo. Porque estas obras espirituales, estas obras que motivan el Espíritu de Dios en nosotros, tienen que ser evidentes, hermanos. Entonces vamos aquí a Romanos 12, y vamos a leer desde el versículo 6, y aquí no me voy a detener mucho porque son cosas bastante directas las que aquí nos habla el apóstol Pablo, que nosotros debemos estar haciendo y en las que nosotros debemos estar enfocándonos. Y sobre todo en estos tiempos del fin, aquí debemos estar aprovechando nuestro tiempo. Entonces leamos aquí Romanos 12 desde el versículo 6. Pero cada uno tiene diferentes dones de acuerdo a la gracia que nos es dada. Si profecía, profeticemos de acuerdo a la medida de la fe. O servicio, tendamos a servir. O aquel que esté enseñando, tienda a enseñar. O aquel que esté animando, tienda a animar. Aquel que esté dando, sea con generosidad. Aquel que esté tomando la dirección, sea con diligencia. Aquel que esté mostrando misericordia, sea con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo que es malo y adhiriéndose a eso que es bueno. Sean amablemente afectuosos los unos hacia los otros, en amor fraternal. Cada uno estime al otro más altamente que a sí mismo. No sean flojos en los negocios, sean fervientes de espíritu, sean oportunos en servir. Y eso significa que no lo dejemos para mañana. Estén regocijándose en esperanza, sean pacientes en tribulación, estén continuando firmemente en oración. Contribuyan a las necesidades de los santos y esfuércense por ser hospitalarios. Bendigan a aquellos quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Regocíjense con aquellos que se regocijan y lloren con aquellos quienes lloran. Sean de la misma mente los unos hacia los otros. No pongan su mente en ambiciones elevadas. Más bien, sean serviciales con aquellos de baja condición, con los humildes. No sean sabios a sus propios ojos. Y aquí podríamos poner entre paréntesis, sino entendidos en cuál es la voluntad de nuestro Dios. No den a nadie mal por mal, sino estén preparados para hacer lo que es recto a la vista de todos los hombres. Porque esto glorifica a nuestro Padre, hermanos. Cuando hacemos el bien, cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Si es posible, en cuanto esté de su parte, estén en paz con todos los hombres. Amados, no se vengan ustedes mismos. Más bien, dejen esto a la ira de Dios, porque está escrito, la venganza es mía, yo recompensaré, dice el Señor. Por tanto, si su enemigo está hambriento, aliméntenlo. Si está sediento, denle bebida, porque al hacer esto, estarán amontonando carbones de fuego sobre la cabeza de él. No sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien. Y a eso estamos llamados, hermanos, a hacer el bien. Entonces, en estos tiempos del fin, a medida que los días se hacen más peligrosos y más malos, aprovechemos nuestro tiempo en estas tres grandes cosas que hemos hablado en este mensaje. Estudiar diligentemente la palabra de Dios, orar sin cesar, incesantemente, y ocuparnos en buenas obras. Seamos diligentes, hermanos, para que así, cuando regrese nuestro Señor, podamos estar con Él para siempre.